Darío, la intención de entrevistarte va por dos carriles. Debemos ser de los pocos medios de comunicación que nos ocupamos de conocer y de compartir cómo es el desarrollo de la tarea legislativa municipal, pero además de meternos en lo que es el desarrollo de una carrera política de una persona que llega a ocupar una banca en el Consejo Deliberante, teniendo en cuenta que hay un recorrido previo y que es una consecuencia precisamente de ese recorrido la posibilidad de ocupar un lugar en nuestro Parlamento municipal. Lo mismo queremos conocer de vos. Íntimamente tenemos detalles, pero hay cosas que deseamos que vos compartas con nuestra comunidad y con la gente de la región a los efectos de que ponga en valor precisamente ese recorrido político que además es muy rico en tu persona. Mirá, yo di mis primeros pasos de participación, si se quiere, no sé si tanto política, allá por fines de la década del 80, en la última etapa de mi formación secundaria. Yo me transité mi educación media en una escuela de arte y oficio en la ciudad de Villa María. Estaba en condición de interno de lunes a viernes y dimos origen junto a un conjunto y a un grupo importante de compañeros de aquel momento de cuarto, quinto y sexto año de lo que fue el primer centro de estudiantes de esa institución después de la venida del regreso a la democracia. Después, en mi paso por mis estudios universitarios, en donde finalmente me egresé como ingeniero agrónomo, que es la profesión que abracé. Durante toda esa etapa participé de las instancias de organización gremial estudiantil y formé parte no solamente de los centros de estudiantes, de la Federación Universitaria, sino también de los cogobiernos de la universidad, tanto en el ámbito de los consejos directivos, como el Consejo Superior. Con una participación muy activa en la formación de una Federación Argentina de Estudiantes de Agronomía de aquel momento, e inclusive a nivel latinoamericano, lo que me posibilitó ser representantes en varios congresos a nivel latinoamericano de los estudiantes de agronomía de todo el país. ¿De familia de origen político, con ideología política, o la vocación se despertó en vos de manera natural? La vocación de participación creo que surge un poco por inquietud propia. Mis padres, empleo rural, devenido en empleo metalúrgico, mi madre ama de casa, siempre preocupados por garantizarnos tener una vida de comodidad, pero con mucho esfuerzo y mucho sacrificio. De ellos he tomado mi vocación por el trabajo. De hecho, creo que mis primeras actividades ha sido desde el empleo rural. He sido mucho tiempo empleo rural, he participado muchísimo en procesos de formación que tienen que ver con la metalúrgica, por ser hijo de empleo metalúrgico también. Desde muy chico me he movido entre los hierros o entre los fierros, como dicen muchos. De hecho, en mi propia casa, en mi propia familia, he podido llevar adelante la construcción de las propias aberturas de mi casa, los mobiliarios. Eso la verdad que lo tomé mucho de mi padre. En realidad de mis padres he tomado esa condición de trabajador. Milité siempre a nivel de circuito Banda Norte, he ocupado importantes roles a nivel de mi partido justicialista, a nivel de consejo departamental. Y bueno, estoy haciendo mi primera experiencia haciendo ejercicio, ejerciendo un rol electo por la comunidad. Cuando ese recorrido que vos estás haciendo en la universidad, me imagino que es cuando empezás a definir el futuro, la cuestión individual, la cuestión de hombre. ¿Cómo resolvés la cuestión de familia, la radicación en Río Cuarto, en qué época? Y bueno, contanos un poco lo que se pueda, lo que esté bueno que podamos compartir con la sociedad respecto de la composición de tu familia. Bueno, yo desde el año 89 que resido en la ciudad, ya hace mucho tiempo, y bueno, formalicé
con María Gabriela en el 2002, y de allí para adelante, bueno, hemos construido una familia que ya tenemos 3 hijas. Mi hija mayor ya va a cumplir 15 años. Y la verdad que estamos, bueno, el pasado 21 de septiembre cumplimos 15 años de matrimonio, y la verdad que de una década y media de una construcción permanente, de una familia que es donde encuentro el refugio permanente en esta actividad que a veces es muy dura, es muy difícil, es muy espinosa, como es la actividad política, y uno encuentra en los afectos, en este caso el de mi compañera de vida y en mis hijas, la verdad que la calidez y el abrazo y el acompañamiento permanente, y en esto de el ida y vuelta, ¿no? Un primer desafío que tenemos la clase dirigente, que es consolidar y seguir profundizando la idea que es a través de la política en cómo los pueblos van a superar sus inconvenientes y van a finalmente avanzar en un camino de desarrollo y de crecimiento. Y esto de acercar la política a la comunidad, de entender que la comunidad es la que tiene que generar a través de la política sus propios cambios, es como entendemos que quienes de alguna manera representamos la voluntad popular debemos generar los ámbitos y transitar los caminos que acerquen a los vecinos, a sus instituciones, a la generación de ciudadanía, y a acercar no solamente la política a los vecinos, sino fundamentalmente construir la política en forma conjunta. Y desde allí, desde esa concepción, es que hemos puesto en marcha programas institucionales para que la construcción y la generación de normas que en democracias como las nuestras regulan no solo la vida de los ciudadanos, sino las diferentes actividades que tienen que ver con lo cultural, con lo económico, con lo político, fundamentalmente tiene que ver con generar los ámbitos de participación. Y estos programas entienden eso, entienden cómo el vecino sepa cómo arrimarse desde la política, en este caso la política institucional del Consejo Deliberante, y encuentre el lugar en donde hacer sus planteos, en donde canalizar sus inquietudes, sus ideas, y desde allí, en conjunto con el legislador local o el concejal, puedan generar y transformar esas ideas en nuevas normativas, en nuevos proyectos de ordenanza, de resolución y declaración, que la comunidad requiere, conjuntamente con la gestión de gobierno, hacer realidad en obras y en programas que le mejoren la vida al vecino, a la institución, y avancemos y demos pasos hacia adelante como comunidad. Y hemos avanzado en consolidar y reconceptualizar lo que significa el sesionar en el territorio, el sesionar en una ciudad que ya ha tenido un crecimiento importante desde el punto de vista de su superficie, de su demografía, y sesionar en lugares que tengan distinción. Nosotros nuestra primera salida, nuestra primera sesión ha sido casi a una legua al norte de la ciudad, dentro de la jurisdicción municipal, que entiende una superficie tremendamente grande, pero que allí viven 250 familias que votan autoridades, que eligen autoridades aquí en Río Cuarto, tributan en Río Cuarto, con una composición muy importante desde el punto de vista de su origen. Estoy hablando específicamente de comunidades bolivianas, peruanas, paraguayas, que tienen mucho trabajo en una economía regional como la producción hortícola, la construcción y generación de ladrillos, y que requieren que el Estado llegue con sus servicios, con su obra pública, con sus planes de salud, educación. Y allí fuimos.
y sesionamos en una capilla en donde hubo una participación masiva de los vecinos, porque también nos ocupamos o promovimos que la institución, a través de nosotros los concejales y nuestros equipos técnicos y políticos de esta casa, nos procuramos de invitarlos a la sesión, de visitarlos y saber en qué situación desarrollan sus vidas, sus actividades, qué requieren del Estado allí en el lugar donde viven. Y la verdad que fue muy bueno para el Consejo, muy rico desde el punto de vista de la generación de nuevas, muy rico en esto de acercar la representación institucional de la voluntad popular con los vecinos y con las instituciones. Cuando entendemos el Estado, estamos hablando del conjunto de la sociedad. Y cuando hablamos de los representantes, son la consecuencia de lo que en momentos de elecciones determinamos como responsabilidades. Y esa consecuencia debe ser para el ciudadano una responsabilidad y una continuidad. El hecho de ejercer la posibilidad de elegir un representante en ese caso es porque está dando un mandato, y ese mandato después no tiene una actividad desde el desarrollo de una gestión que sea ajena a lo que le propuso precisamente a ese elector inicial. Digo, ¿estamos tomando conciencia de que votar, elegir y dar un mandato a una persona nos involucra también durante el tiempo de la gestión de esa persona? Y uno es lo que hace, y en esto debe ser coherente con su historia, debe ser coherente con su línea de pensamiento, debe ser coherente con su proyecto, no solo de vida, sino el proyecto político que abraza, la causa que abraza. Y cuando yo hablaba recién del Estado presente, justamente es el ejercicio de su accionar, mirando y accionando con ese Estado solidario que se preocupa del que menos tiene, del que padece una situación de injusticia, pero eso por sobre todo, porque la mirada del Estado es del bienestar general, es de la felicidad del pueblo. La lógica del mercado tiene otros intereses que no es el del conjunto de la comunidad. Por eso es muy importante la construcción de valores y de principios de cada uno de los movimientos, los movimientos políticos. Y la comunidad tiene que ser cada vez más partícipes de esas construcciones. Y quienes de alguna manera tenemos esa voluntad cedida para llevar adelante las gestiones de gobierno, no debemos nunca de dejar de escuchar, de dejar de mirar, de dejar de asistir al que menos tiene y generar las condiciones para que toda la comunidad tenga las mismas oportunidades.